En este video tutorial vamos a explicarte paso a paso de cómo vas a poder recuperar tu dispositivo si tiene Android 16, Android 15, Android 14, Android 13, Android 12 y así sucesivamente, pero en procesador MTK, MediaTek para aquellas personas que tienen otros procesadores totalmente diferentes y otros métodos. Déjanos en los comentarios qué modelo tienes para poder enviarte un video tutorial exclusivo de tu modelo. También en la descripción del video y en el primer comentario fijado vamos a dejar métodos sin PC y métodos con PC para otros procesadores en la descripción del video. Dicho todo eso, vamos a utilizar hoy una herramienta totalmente actualizada que nos va a dar lo que es esa recuperación. Vamos a conectarnos a nuestra red de Wi-Fi y vamos a llegar al punto donde nos aparece ese bloqueo de pantalla y al punto donde nos aparece esa cuenta de Google. Vamos a irnos a inicio. Nos vamos aquí, aceptamos todo, le damos en aceptar y aquí le damos donde dice configurar manual. Nos conectamos a una red de Wi-Fi. Como lo hemos explicado, vamos a utilizar una herramienta donde te estaré explicando paso a paso lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, todo te lo estaremos indicando aquí en este video tutorial. También te vamos a explicar de dónde vas a poder descargar la herramienta que estaremos utilizando hoy en este video. Vamos a explicarte también de dónde vas a poder descargar la herramienta, qué es lo que hay que hacer. La recomendación que yo siempre le doy a las personas es que vean el video tutorial paso a paso, ya desde el inicio. Si tú ves que tu dispositivo tiene otro procesador, déjanos en los comentarios, te enviamos un video para que también los puedas solucionar, porque la idea aquí es que ustedes también lo solucionen. De agradecimiento, déjanos un comentario, también déjanos algunas donaciones, algún super chat para seguir subiendo nuevos videos, nuevas actualizaciones, nuevos métodos y seguir mejorando cada día más. Vamos a esperar que nos lleve aquí al apartado donde nos aparece este bloqueo de pantalla, que eso fue lo primero que se nos quedó. Ahí de pronto hay personas, si tú eres de la persona que te sabes este bloqueo, lo puedes agregar aquí, te da acceso sin necesidad de ver el video tutorial completo. O aquí también nos indica usar mi cuenta de Google. Si eres de la persona que te sabes la cuenta de Google, solamente lo que tienes que hacer es muy fácil. Le voy a dar aquí donde dice omitir, agregar el correo, agregas la contraseña y te da también ese acceso, pero de pronto si no te acuerdas de la contraseña o del correo, también puedes agregar aquí el número de teléfono que tenías en tu correo. Agregas el número, le das en siguiente, te llega un código de recuperación, lo agregas, le das en siguiente y también te da esa forma de poder recuperarlo. Pero si no te sabes nada de los anteriores, entonces quédate y vamos a finalizar este video tutorial en nuestra PC. Bueno, dicho todo esto, como lo hemos indicado, lo primero, lo primordial que hay que hacer sí o sí es irnos lo que es a nuestro antivirus, aquí donde sale este escudo que está aquí, de segundo, protección, le damos clic acá, bajamos donde dice administrar configuración, luego desactivamos esta primera opción que dice en tiempo real, debe estar totalmente desactivada y aquí nos vamos a ir a nuestro navegador. Estando en nuestro navegador, vamos a escribir nuestra página oficial que se llama David FRP. Vamos a escribir tal cual aparece aquí. Les recomiendo, si están en otros navegadores, buscar Google. Buscan en Google de otros navegadores para que te pueda aparecer aquí. De las primeras opciones te va a aparecer aquí. Buscan en Google, te aparecería aquí de primero o de segundo. Entonces escriben David FRP como aparece aquí en pantalla, letra por letra. Listo, dicho todo eso, seleccionamos esta primera opción. Luego vamos a poder encontrar muchísimos métodos aquí. Van a poder encontrar acá. Vamos a bajarnos a las últimas opciones. Aquí donde sale David FRP APPS.
Vamos a entrar aquí, luego que entremos aquí nos llevaría a lo que es a este apartado. Vamos a seguir bajando y aquí nosotros estaremos encontrando lo que es esta herramienta. Esta sería la herramienta que estaremos utilizando hoy en las últimas versiones de Android. Funciona para Android 16 hacia abajo hasta el último Android. Con un solo clic, con un solo proceso, esta herramienta que vamos a utilizar hoy tiene lo que es una contraseña. La van a poder encontrar aquí. Aquí mismo van a poder encontrar los drivers. Si no saben cómo instalar los drivers, no se preocupen. Extraen la herramienta. Luego que extraigan la herramienta, te quedaría una PC así. Le das clic derecho, le das aquí ejecutar como administrador y le vas a dar el permiso que sí. Ahora te quedaría algo así, no te preocupes. Si tú ves el video tutorial paso a paso, todo lo vas a poder solucionar si te lo ves sin adelantar el video tutorial. Le vas a dar en siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. En algunos de los casos suele pasar que cuando nosotros ejecutamos esta herramienta, el antivirus bloquea la herramienta. Si ese es tu caso, lo que tienes que hacer es reiniciar la PC. Reinicias la PC, luego que reinicies la PC, vuelves a ejecutarla nuevamente. Le damos aquí en finalizar. En algunos de los casos suele pasar que la herramienta está totalmente desactualizada. Te sale actualizar herramienta, es problema del antivirus. Reinicias la PC. Desactiva, mira, como pueden ver aquí nos dice file versión. Bueno, aquí me salió, tenía rato que no me salía. Lo que hay es que reiniciarla, luego desactivamos el antivirus. Si está desactivado, lo activamos y lo volvemos a desactivar. Bueno, aquí podemos ver que ya reiniciamos la PC. Ahora le damos clic en iniciar. Si pueden ver que a veces cuando te sale actualizar es porque el programa, el antivirus no bloquea el programa. Dicho todo eso, como hoy estaremos utilizando un procesador MediaTek, que es lo que vamos a utilizar hoy, lo vamos a dejar aquí. Le vamos a dar aquí en servicio. Le vamos a dar clic aquí en driver. Seleccionamos, aquí podemos utilizar este driver MediaTek. Vamos a utilizar el driver MediaTek, que sería lo que estaremos hoy. También este último driver es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite identificar si tenemos los drivers instalados correctamente. Vamos a darle aquí, le decimos que sí. Le damos en finalizar y ahora le vamos a dar clic acá en la segunda opción donde dice remover. Si te aparecen los drivers aquí es porque están bien instalados. Ya aquí aparecen. Si no te aparece, le das clic acá en la primera opción y si te aparece aquí lo seleccionas y le das en instalar. Digamos, dado caso que no te aparezca, lo vas a dejar clic acá hacia un lado, no te preocupes. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apagar nuestro teléfono. Vamos a apagarlo. Lo apagamos, que esté totalmente apagado. Luego esperamos 10 segundos. Aquí tenemos esta, que dice Reset FRP y aquí tiene exclusivamente para Android 15. Pero yo siempre recomiendo utilizar este, pero ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. Yo voy a utilizar este, que es en general. Voy a darle clic aquí donde dice Reset FRP. Coloco aquí para los que no tienen los drivers instalados. Cuando le aparezca, lo selecciona. Van a conectar el teléfono apagado, no van a presionar ninguna tecla. Lo conectan nada más apagado y esperamos que lo reconozca el programa. El programa aquí va a hacer su proceso. Ya aquí estaría eliminando lo que es esa cuenta de Google por completo. Si ves que te sale algún error, lo vuelves a intentar nuevamente. Cuando te sale aquí FRP reset exitoso, es porque el tutorial ha sido exitosamente, pero al final del video te estaré explicando cómo corregir los errores que nos quedan en nuestro teléfono, porque nos quedan muchos errores. Vamos a esperar aquí. Ahora ya podemos desconectarlo, lo desconectamos. Vamos a presionar botón de encendido para que se nos encienda nuestro teléfono. Presionamos botón de encendido para encenderlo. Vamos a seguir presionándolo aquí. En algunos de los casos siempre suele reiniciarse automáticamente, o si no presionamos botón de encendido, botón de volumen abajo para hacer un reinicio forzoso.
Listo, aquí un reinicio forzoso, volumen abajo y encendido. Ahora lo que vamos a hacer es esperar llegar lo que es a inicio para culminar el proceso de recuperación. Dinos en los comentarios si te funcionó correctamente y si no te funcionó. O si tienes otro modelo, otro procesador diferente, déjanos en los comentarios para poder enviarte un video tutorial exclusivo de esos modelos. También en el primer comentario fijado y en la descripción del video tenemos muchísimos otros métodos por PC y métodos algunos sin PC. Tenemos ahí en esas descripciones. Yo recomiendo para hacer esta configuración rápidamente desactivar lo que es retirar la SIM card. Vamos a retirar cualquier SIM card y como le hemos indicado, nuestro teléfono nos quedan con errores. Ya le estaremos explicando cómo eliminar todos esos errores. Le damos aquí donde dice iniciar, le damos aquí en aceptar, le damos en aceptar, le damos manual, desactivamos la red de Wi-Fi, le damos aquí en omitir, ahora nos lleva a este apartado, le damos aquí donde dice no copiar, le damos en omitir, no vamos a agregar ningún bloqueo de pantalla, no vamos a agregar ninguna cuenta de Google. Como le hemos indicado, nos quedan con errores. ¿Cómo corregimos estos errores? Viendo el video tutorial paso a paso hasta el final para que no te puedas perder ningún detalle y puedas darle solución a esta recuperación. Aquí le vamos a dar donde dice finalizar. Ahora, ya que finalicemos aquí, vamos a irnos acá. Vamos a irnos a lo que es ajuste. Nos vamos en ajuste, nos vamos acerca del teléfono en sistema y aquí vamos a poder encontrar esta opción de restablecer. Cuando el teléfono reinicie ya estaría totalmente restablecido, eliminando todos esos errores. Ya sabe que cuando reinicie lo vuelves a configurar como lo acabamos de hacer.